única razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y yo siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Aclaro que no tengo los derechos de autor de las alabanzas. Y bueno, hoy es un día especial. ¿Por qué es especial? Principal y básicamente es especial porque es el día del Señor, el día que su iglesia alrededor de la faz de la tierra se reúne para darle la adoración, para darle todo el tributo y para darle toda la alabanza que solamente Él merece. Pero también puede uno decir que es especial porque en muchos lados hoy está considerado, hoy tercer domingo del mes de junio, es una fecha para recordar a nuestros padres terrenales. Y bueno, aunque a diferencia de la mamá, el día que se celebra el papá no tiene una fecha específica, me refiero en cuanto al día, porque el día de la madre es el 10 de mayo y todo el mundo lo sabe, pero el día del padre puede ser el día 15, puede ser el día 16, puede ser el día 17, puede ser según como caiga el tercer domingo del mes, pero no vale ni siquiera la pena en hablar acerca de estas situaciones, porque se crean una serie de controversias y muchísimas cosas más, sobre todo porque hay muchas mujeres que han creado a sus hijos solas y ellas dicen pues es día de la mamá y del papá y ellas son mamá y papá. Pero bueno, cualquiera que sea el caso, lo importante es que hoy también muchas familias se reúnen y de alguna manera recuerdan a papá. Y yo espero que aquellos que tengan todavía el privilegio de tener papá, físicamente hablando, aquí en la tierra, pues que lo disfruten, lo gocen y que pasen un día memorable, un día increíble. Pero lo que sí estoy seguro es que el Padre de luces, en el cual no hay varianza ni mudanza, dice la Escritura, es nuestro Padre Celestial, es el Padre de todos. Y hoy este Padre merece, hoy día domingo, primer día de la semana, 19 de junio, hoy nuestro Padre Celestial merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Y antes de comenzar el culto de adoración, voy a pedir a Dios en adoración que nos dirija. Estamos aquí transmitiendo desde Puebla para la gente que se conecta en línea y también aquí en familia estamos haciendo el culto de adoración. Y bueno, vamos a orar para pedir su dirección. Bendito Dios, Padre amado, alabado y glorificado sea tu nombre, te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos la honra y la gloria que solamente tú mereces. Y en esta mañana, Señor, de domingo, en esta mañana 19 de junio en que estamos reunidos para adorarte,
Queremos tu presencia entre nosotros, Señor, que tú seas el invitado de honor, no solamente en alrededor nuestro, sino en nuestros corazones. Te alabamos y te glorificamos, Padre, sé con nosotros, con los que estamos aquí en familia, pero también con los que están conectados en línea. Gracias, Padre, por este privilegio, esta oportunidad. Queremos que todo esto suba a ti con olor fragante, y todo esto en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escribe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, o sea, todo lo que ya antes mencioné, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vale la pena la pregunta, vale la pena la reflexión. ¿Cómo pasar de la angustia a la victoria? Y hay innumerables casos en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, acerca de respuestas a esta pregunta. Pasar de la angustia a la victoria. Y solamente por mencionar algunos, mira a José. Pasó de ser esclavo a llegar a ser el segundo del faraón. Job que en un momento literalmente se quedó sin nada, excepto su esposa. Pero después recibió más de lo que perdió. O ve a los 3 jóvenes hebreos que habían sido metidos al horno de fuego porque se negaron a adorar a alguien que no fuera Dios, y ellos, protegidos por Dios, salieron ilesos del horno de fuego. ¿Y qué tal Daniel? Daniel, que se negó a dejar de levantar los brazos al cielo para honrar a su Dios, para orar a él, y fue echado por un decreto al foso de los leones y salió vivo. Y bueno, perdón, un poquito que empieza a llover y la humedad ya nos afecta. Aquí estoy hablando aquí de Puebla, acá en México. Lo que acabo de mencionar son solo algunos ejemplos de cómo en nuestra vida se puede pasar de la angustia a la victoria. Pero uno de los pasajes que más nos van o nos pueden animar a caminar o a dar este paso es lo que escribió el rey David ahí en el Salmo 4. Debemos entender que es difícil tener esperanza cuando se está pasando por momentos difíciles, por momentos de angustia, de mucha dificultad. Pero este salmo en particular, este salmo en especial, nos ayuda a encontrar la fuerza en Dios. Con este salmo de David podemos aprender a lidiar con la angustia, con la injusticia y con la ira, poniendo nuestra confianza en Dios. Podemos clamar al Señor, poner todo en sus manos, confiar en Él y ver cómo se restaura de una u otra manera nuestra esperanza, que a veces literalmente la vemos lejos, la vemos perdida. Comencemos ahí en el Salmo capítulo 4, versículo 1, dice el salmista: responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración.
Cuando enfrentamos una situación difícil, el primer paso hacia la victoria es clamar a Dios. Y en verdad que aún aquellos que nos decimos preparados, aún aquellos que llevamos ya muchos años en el ministerio, aún aquellos que nos sentimos incluso más maduros que los que apenas están iniciando, lo cierto es que cuando viene la angustia, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, no es la manera inmediata de orar a Dios. Y mira, uno de los grandes ejemplos acerca de esto lo puedes ver ahí en Moisés. Moisés dirigiendo un pueblo que aproximadamente, según los eruditos, era de 600,000 personas. Aproximadamente, no lo sé si más o menos, pero lo que sí sé es que era un pueblo numeroso. Pero además era un pueblo rebelde, contumaz, dice ahí la palabra de Dios. Un pueblo que se quejaba continuamente, un pueblo que nada le gustaba, un pueblo que no estaba a gusto con nada. Y dirigir un pueblo así debe ser muy difícil. Y cada vez que el pueblo ponía una traba, ponía un problema, ¿qué hacía Moisés? Es bien clara la escritura cómo es que Moisés, antes de realizar cualquier cosa, lo primero que hacía era orar al Señor. Orar al Señor para pedir su dirección, para pedir su protección, para pedir su sabiduría. Y esto le permitió, en verdad, imagínate nada más los 40 años en el desierto. Pareciera ser fácil 40 años, pero no lo es. Y día a día estar batallando con un pueblo así debe haber sido un problema tremendo para nuestra naturaleza humana, el tener que soportar esto. Pero Moisés lo hacía. Recuerdo mucho la historia que contaba una maestra de la escuela dominical, cuando en alguna ocasión llevó a los niños de la escuelita dominical, junto con algunos padres, los llevó a dar un paseo a un parque. En el trayecto ella iba aproximadamente con 6 niños en el carro, y de momento el carro empezó a fallar y ¡pum!, se apagó. Y la maestra, un tanto desesperada, a pesar de que sabía que venían en otros carros los padres, se empezó a inquietar, se empezó a preocupar. Y empezaba incluso a desesperarse, a angustiarse. Y entonces, cuando estaba a punto de bajar, volteó con los niños y les dijo: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y casi todos a una sola voz le dijeron: maestra, lo que tenemos inmediatamente que hacer es orar. Y este ejemplo nos muestra que muchas veces nosotros los seres humanos pensamos, si es una deuda económica, pensamos en cómo conseguir el dinero. Si es una deuda, si es un problema sentimental, pensamos de qué manera se puede aliviar esa situación. Si pensamos en cualquier tipo de situación o circunstancia, vemos alternativas. Pero pocos de nosotros pocas veces pensamos en orar. Y cuando tú oras, cuando usted o yo podemos orar, las cosas pueden cambiar. Debido a mis problemas de salud y problemas de mis ojos y todo lo demás, y que me dio COVID en enero y luego en abril en mayo con la última dosis de la vacuna que me pusieron, hubo secuelas, tanto con el COVID como con la vacuna hubo secuelas. Y una de las secuelas que he tenido es, me da a veces mucho insomnio. Y dije, bueno, la manera de solucionar, o que pueda yo aprovechar el tiempo cuando despierto 3, 4 de la mañana, es empezar a preparar los mensajes que tengo que compartir. Y sí, pudiera ser una buena solución, pero a veces esto ni siquiera me devolvía el sueño, y cuando menos me imaginaba desde las 4 de la mañana, ya cuando veía ya eran las 7, 8 de la mañana, ya no había ni forma de volverse a dormir. Y yo me angustiaba porque durante el día, cuando no duermes bien, estás cansado, estás incluso con un carácter explosivo, etcétera, etcétera. Y apenas tiene una semana, fíjate lo que voy a decir, tiene una semana que lo que hice, cada vez que he tenido ese problema de que despierto, y sí pienso a veces en los bosquejos,
pienso a veces en los mensajes, pero digo, bueno, ¿por qué no ir al Rey de Reyes? Y me pongo a orar, mentalmente, en mi mente me pongo a orar. ¿Y sabes qué pasa? De inmediato me quedo dormido. ¿Por qué no ir al Rey de Reyes? Él no nos rechazará en la hora de la dificultad. Si amamos y confiamos en Jesús, podemos tener la certeza de que Dios escuchará nuestras oraciones y cuidará de nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Y particularmente me gusta el versículo al inicio porque dice, los que aman a Dios. Si tú o yo amamos a Dios, todo lo que pueda pasar, por más que sea dificultoso, por más que sea angustiante, por más que sea problemático, ¿sabes qué? Todo en una u otra forma nos ayuda a bien. Por ello, en cualquier circunstancia y en los detalles más triviales, en los detalles más comunes, debemos poner toda nuestra confianza en el Señor. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Regresando ahí donde estamos en el Salmo 4, versículo 3 dice, sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. David se recordaba a sí mismo y también le recuerda a los demás que Dios honra al que es fiel y que Él escucha el clamor de sus hijos. Por lo tanto, recordemos siempre las promesas que hemos leído en la palabra del Señor y no dejemos jamás de confiar en nuestro Padre. Debemos mantenernos fieles a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades. Nosotros debemos mantenernos fieles y sobre todo firmes en la fe. Y sabes que el Señor nos escucha y Él va a obrar en el momento adecuado. No lo dudemos jamás. Hay que recordar a algunos de nosotros que los tiempos y las sazones solamente le corresponden a Dios. Pero hay algo que nos debe animar para mantener la templanza y el dominio propio en la garantía de la justicia alrededor nuestro. El Salmo capítulo 4, versículo 4, siguiendo ahí con lo que estamos analizando y reflexionando, dice, si se enojan, no pequen en la quietud del descanso nocturno. Es prácticamente lo que habla el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 4, versículo 25 en adelante. Airaos, pero no pequéis. O sea, el enojo no debe ser razón para hacer las cosas equivocadas. El enojo no debe ser razón para actuar equivocadamente, para actuar por circunstancias que no le agradan a Dios. Hay que examinarnos el corazón. A veces las dificultades son causadas por personas que no temen a Dios, en verdad. Normalmente por los que no temen a Dios, pero también a veces por los que temen a Dios. Así es que no te sorprendas. Y que hacen cosas erróneas, como nosotros también. También hacemos cosas erróneas. Porque así lo dice Eclesiastés, ¿sí? O sea, no tomes tan en cuenta lo que te hace tu siervo, dice ahí, porque sabes bien tú que tú en algún momento hiciste también lo mismo. Así es que todos de una manera u otra, como dicen aquí en México, en casa del jabonero, el que no cae resbala. Todos en algún momento nos equivocamos y fallamos y hacemos cosas erróneas. Cuando vemos que alguien comete una injusticia, es natural que nos airemos o nos enojemos, y no solamente un poco, a veces un mucho.
Sin embargo, la Biblia dice, no cedas al pecado mientras estás enojado o mientras estás airado. ¿Y sabes por qué? Porque eso solo va a empeorar la situación. Me encanta esa historia de aquel hombre que era molestado continuamente por un compañero del trabajo. Todos los días llegaba y le pegaba en el pecho. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y eso le molestaba. Estaba enojado y los demás decían, oye, ¿por qué tienes que soportar que todos los días te pegue? Y él dice, vas a ver, mañana le tengo una sorpresita. Y al otro día lo vieron que llegó muy feliz, muy contento, y le preguntaron la razón por qué estaba así. Y dice, es que cuando él venga a hacer lo que todos los días hace, se va a llevar una sorpresita. Y ellos le preguntaron, ¿y cuál es la sorpresa que se va a llevar? Y dice, mira, se los voy a decir, traigo aquí adentro de mí una granada. Así es que ahora que venga, llegue y me pegue, le va a explotar la granada en la mano. Lo que no dijo es que no solamente va a dañar a quien le pegue, sino se va a dañar él mismo. Eso es lo que habla la Escritura. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. En cuanto sea posible, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, en la Reina Valera dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En la traducción lenguaje actual o en la nueva traducción viviente dice, harás que le arda la cara de vergüenza. Así es que versículo 21 acaba diciendo, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. No debemos airarnos, no, más bien, que el enojo o la ira no sea motivo para pecar, no sea motivo para actuar de la misma manera. Dios es la solución para la injusticia. Él oye a los que le siguen de corazón y rechazan el pecado. Dios va a restaurar la justicia. Por eso no necesitamos tener miedo. La injusticia no va a durar para siempre. Recibiremos nuestra recompensa si nos mantenemos fieles a la justicia de Dios. Cuando nosotros podemos entender esta verdad, podemos sentir alivio y descanso aún en medio de las dificultades, aún en medio de las angustias. Salmo capítulo 4, sigo en el versículo 7, muestra la alegría y la paz de Dios. Dice el salmista, tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. Qué manera, qué analogía de contrastar lo que puede ser la verdadera felicidad. Hay muchas personas que buscan la felicidad en otras cosas y hoy en día, esto es un claro ejemplo, buscan la felicidad en los bienes materiales, buscan la felicidad en el éxito profesional, buscan la felicidad aún en la misma comida, perdón, los viajes, las vacaciones, pero la Biblia es la que dice que Dios es quien verdaderamente nos da la alegría, una alegría verdadera. Él da una alegría que no se puede comprar y la seguridad que tenemos en Él llena nuestra vida de paz. Y muchas de las ocasiones, sobre todo en estos tiempos de pandemia y todo lo que está ocasionado, lo único que requerimos muchos de nosotros, ¿sabes qué es? Estar en paz. Una paz, como dice Pablo, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Versículo 8, estamos en el Salmo 4. Este versículo nos anima a descansar en el Señor. Este es bello. En la versión que tú lo leas es bello. Dice, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En la Reina Valera dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Sea la traducción que leas, lo cierto es que este versículo nos anima a descansar en el Señor, nos anima a vivir confiados, que aún durante el sueño el Señor nos está cuidando,
clamemos a Dios en medio de la angustia y recordemos siempre que Él tiene el control y Él hará justicia. La confianza en Dios debe transformar la dificultad en motivo de esperanza y podemos volver a encontrar la alegría en Dios. Mantente firme en Dios y Él te dará paz y descanso. Dormirás confiado, sabiendo que el Señor te cubre con su amor y que además va a obrar. En Él obtendremos la victoria y nos sentiremos seguros para siempre. Y aunque sea tremendamente dificultosa la situación, aunque a veces tenga una negrura en la cual no hay ni un destello de luz, lo cierto es que nos debemos mantener seguros siempre. Una mujer comentaba su experiencia cuando ella era pequeña, viajaba mucho en tren con su padre y en muchas ocasiones cuando el tren entraba a un túnel, pues todo se ponía totalmente oscuro y ella le daba miedo y empezaba a abrazarse con su padre y a veces se le salían las lágrimas y ella recordaba que su padre siempre le decía: no te preocupes, en cualquier momento la negrura se terminará y siempre va a haber posibilidad de una luz radiante, de un sol resplandeciente. Y es así que ocurre en las situaciones que pasemos. Hay ocasiones en que pareciera ser que no vemos nada, pareciera ser que tal parece que no hay esperanza, que todo es negro alrededor nuestro. Solamente por referencia, ¿recuerdas cuando los discípulos ahí en el mar remando en medio de la tormenta? El Señor no está con ellos. Ya en otra ocasión había estado con ellos y de todas maneras también dudaron, pero ahora no están con el Señor, están enfrentando la tormenta y a pesar de que muchos de ellos eran pescadores y sabían cómo enfrentar el mar, de todas maneras ellos estaban desesperados y estaban tan desesperados que cuando vino Jesús caminando, ¿cómo lo vieron? Dice ahí en la Escritura que para ellos parecía un fantasma. Y en ocasiones así es en nuestra vida. Las cosas las vemos como fantasmas, no podemos ver una realidad, no podemos ver la salida, no podemos ver la solución a los problemas, las dificultades o la angustia que estemos pasando. Pero en Dios tenemos la confianza de pasar del túnel de la dificultad al sol resplandeciente de la victoria. Así es que sea cual sea tu situación, sea cual sea lo que estés pasando, sea cual sea la dificultad, la angustia que estés viviendo, recuerda siempre lo que el apóstol Pablo escribió: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por supuesto que la Escritura no habla de que Dios nos va a evitar pasar ese valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios no promete evitarnos las dificultades, los problemas, la angustia, pero sí promete que durante todo ese momento, ese tiempo que estemos pasando, Él va a estar con nosotros, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cómo pasar de la angustia a la victoria? Esperemos en el Señor, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Te exaltaré.
y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. cada Día te bendeciré. y Alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es Jehová, y digno de su suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esto lo podemos ver en el en el Evangelio de Lucas, en capítulo 22, versículo 14 hasta el 20, donde podemos ver cómo es que el Señor establece el nuevo pacto en la Biblia. Y cuando estamos celebrando este acto, tenemos que recordar que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos? Debemos tener en cuenta que tenemos a un Dios omnisciente, omnipotente y siempre presente como nuestro libertador, como nuestro Mesías, uno que puede y nos ayuda en cualquier situación, por más problemática, por más dura que sea. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué lo hacemos? En última instancia, nuestro problema puede ser o puede radicar en que no solo nos olvidamos de quiénes somos, sino que lo que es peor, no recordamos quién es Dios. Ya hemos dicho que es el Padre de luces, en el cual no hay varianza ni mudanza. Es el Padre omnipotente, es el Padre omnisciente, es el Padre soberano. Y nosotros nos olvidamos quiénes somos en Él y de lo que Él nos ha prometido. Debido a tal olvido que es normal, común en la naturaleza humana, justo antes de ir a la cruz, Jesús tuvo una última cena con los discípulos. Cristo se dio cuenta que cuando sus discípulos lo hubieran golpeado, clavado en la cruz y enterrado en la tumba, les iba a invadir el miedo. Y eso es natural. Imagínate, por 3 años y medio, sobre todo los apóstoles, los discípulos, excepto Judas, durante 3 años y medio vieron maravillas, vieron milagros, vieron el poder sobrenatural en cada situación, en cada circunstancia, pero también vieron problemas. Y ahora estaban enfrentando un problema real. Y creo que así como el camino a Emaús, aquellos 2 hombres que iban desilusionados, decepcionados por todo lo que había pasado. ¿Por qué? Porque sus expectativas no se habían cumplido y ahora ya no estaba el Señor. Y creo que nuestro Señor sabía, nuestro Señor conocía que en ese momento en que iba a ocurrir todos estos sucesos que ya lo sabemos o que ya los conocemos, iba a haber cierto temor, iba a haber cierto miedo en ellos. Así que aprovechó una oportunidad más antes de su crucifixión para enseñar lo que iba a lograr para todos nosotros.
durante esa histórica comida, porque eso es la cena, una histórica comida, les dio una ilustración visual de lo que estaba haciendo por ellos, para que cada vez que partieran el pan, lo cual iba a ser algo cotidiano, o es lo que hacemos la iglesia hoy en día, cada primer día de la semana, recordáramos siempre la salvación que Él había proporcionado. Él sabía que necesitaríamos este recordatorio en los días venideros, y que nosotros también hoy lo necesitamos. Por eso dice ahí en capítulo 22, versículo 14, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Nuestro Señor está hablando lo que hablamos ahí en el mensaje. Está hablando de sufrimiento, está hablando de angustia, está hablando de problemas, dificultades serios, la misma muerte. Y Jesús dice: cuánto he deseado comer esta Pascua antes de que padezca, a pesar de que les había enseñado en varios pasajes sobre su camino a la cruz. Él sabía que no estaban hablando, que no sabían ellos de qué el Señor estaba hablando. Lo que sí sabían era que la Pascua conmemoraba la liberación de Israel de Egipto, cuando el pueblo hebreo estaba esclavizado sin remedio, y conoces la historia. Y hoy Jesús estaba haciendo lo mismo. Y eso es parte de lo que nosotros debemos recordar cuando estamos reunidos para tomar la cena del Señor. Saber que hay un pacto. El Señor hizo ese nuevo pacto. Un nuevo pacto para todos aquellos que quieran aceptar la gracia de Dios. La gracia de Dios es sin límite. La gracia de Dios es para todos, en un sentido. Porque la gracia de Dios solamente va a obrar cuando usted o yo la recibimos y queremos vivir en ella. Porque si no lo aceptamos, si no la recibimos, imposible. Entonces sí, como dicen algunos, se pierde la gracia. No, la gracia no se pierde, la gracia es de Dios, y ahí está. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos. La oportunidad es para todos, pero no todos querrán en un momento dado aprovecharla. Por eso el apóstol Pablo, recordando este momento, escribe ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, y voy a leer a partir del versículo 23, y lo voy a leer en la Reina Valera. Dice el versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque nos permite celebrar este acto en donde tomaremos el pan, en el cual hacemos memoria del cuerpo de tu Hijo Jesucristo entregado ahí en la cruz. Gracias, Padre, por esa provisión. Gracias, Señor Jesucristo, porque lo hiciste por amor a nosotros y de manera voluntaria. Pedimos, Padre, que este acto sea bendecido por ti, que lo hagamos dignamente y que todo esto suba con olor fragante a ti. En el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigue diciendo versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor, nuevamente ante tu presencia para darte gracias, porque con esta copa, Señor, hacemos memoria de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, una sangre que nos limpia de todo pecado, una sangre que nos da la oportunidad de ser reconciliados contigo, Señor.
Gracias, gracias Padre, gracias bendito Señor Jesucristo por haber realizado este sacrificio. Pedimos que bendigas este acto, que lo hagamos dignamente, Señor, y que esto suba con olor fragante a ti. Todo esto en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No solamente recordamos el sacrificio, sino que anunciamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta cada una de las cosas que realizamos en este acto por la sabiduría que Dios pone en ellas. Cuando Pablo habla ahí en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1, establece, si lo quieres ver como ordenanza, como mandato, está bien, pero establece un principio, porque a veces solamente cuando hablamos de mandato u ordenanza, nos referimos a él exclusivamente como si fuera nada más para el puro día domingo. Y sabes que la generosidad es todo tiempo, es en todo lugar, es en todo momento. Debe ser una cualidad natural de cada uno de los cristianos el tener esos momentos de alabanza, tener esos momentos de generosidad, de la alabanza a través de la generosidad. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced también vosotros de la manera en que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Lo que él establece es precisamente la ofrenda. ¿Cuál es el espíritu que debe prevalecer en la ofrenda? Bueno, en más de una ocasión nuestro Señor habló acerca de esto, que uno esté dispuesto de verdad a dar más y cada vez más. Por eso cuando él habla del primer mandamiento, amarás a Dios en primera instancia, y luego el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando habla de ama a tu prójimo como a ti mismo, recuerdas, un maestro de la ley se atrevió a decirle quién es mi prójimo. Entonces el Señor habla acerca de la parábola del buen samaritano y cómo es que aquel hombre que había caído en manos de ladrones, maltrecho, herido, ahí quedó. Y pasó un sacerdote, lo vio y siguió de largo. Pasó un escriba, lo vio y siguió de largo. Y pasó un samaritano. Recuerda que los samaritanos no se podían ver con los judíos. Pasó un samaritano, se detuvo, lavó sus heridas, lo cuidó, lo llevó hasta un lugar donde lo atendieran. Todavía pagó y dijo, si necesita algo, regresaré por él. Y creo que es bien clara la parábola. Es bien clara la responsabilidad, el compromiso que tenemos. Vuelvo a insistir, qué bueno que el domingo, el primero de la semana, ofrendemos. Y sí, por eso decía yo, ¿lo quieres ver como regla o ordenanza? Está bien, tenemos que ofrendar y ojalá que lo hagamos con un corazón alegre, con un corazón dispuesto. Pero la generosidad es en todo tiempo, es en todo lugar. Por eso me encanta, cuando pensamos en esto, me encanta el espíritu que debe prevalecer en la ofrenda. Me encanta siempre, y lo leo continuamente, lo que pasó allá en las iglesias de Macedonia. Dice 2 Corintios 8, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas, note aquí, en riquezas de su generosidad, es lo que estoy hablando, de la generosidad que debe ser permanente en aquellos que nos decimos hijos de Dios, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Fíjate, ellos exigían tácitamente que les concedieran el privilegio de participar en ese servicio para los santos, a pesar de las situaciones de pobreza, a pesar de las situaciones de carencia que estaban viviendo muchos de ellos.
pero ellos rogaron que les permitieran participar. Hoy en día tenemos que estar predicando. Incluso hay prédicas sobre la ofrenda. Es increíble, ¿no? Es increíblemente absurdo que tengamos que predicar sobre la ofrenda. Pero ¿sabes cuál es la razón? Dice versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Voy a volver a leer. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Cuando uno hace las cosas por amor a Dios, cuando uno hace las cosas por alabanza a Dios, cuando uno hace las cosas para gloria de Dios, ¿sabes qué? No te tienen que estar recordando que es una ordenanza, o que es un mandamiento, o que es una obligación. No te tienen que estar recordando eso. ¿Por qué? Porque amas a Dios. Y cuando se ama a Dios, se es capaz de desprenderse de todo. ¿Por qué? Porque es para el Señor. Y ese es el espíritu que debería prevalecer en este momento, en este acto en el que vamos a ofrendar. Bendito Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este privilegio. Gracias, Señor, por este privilegio de ofrendar. Gracias, Padre, porque sabemos que este dinero tú no lo necesitas. Esto lo haces, Padre, lo permites para que nosotros podamos administrarlo adecuadamente, que se tenga que cargar de ello, Señor, y que supla las necesidades de los santos. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por este privilegio. Gracias, y queremos que pongas o produzcas en nosotros así el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Esperamos que todo esto te alabe, que todo esto te glorifique, que todo esto sea conforme a tu voluntad y que todo esto sea de alabanza y gloria para ti. En el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti. Pues mientras seguimos oyendo la alabanza, agradezco en verdad, agradezco a Dios y agradezco a ustedes, hermanos, los que se conectan y que tienen a bien hacer comentarios, como el hermano José Amaya, como la hermana Fiore Kubaxi Satala, que frecuentemente me escribe a través de los mensajes que comparto. Gracias. Recuerden, hermanos, que esto es para alabanza y gloria de Dios solamente, es para honra y gloria de Él. No se trata de ninguna manera de tomar lo que no nos corresponde. Y bueno, tratamos de hacer las cosas de la mejor manera. ¿Y todo por qué? Porque como dice la alabanza, o está cantando la alabanza, mirarte solo a ti, Señor. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar. Señor, y no volar atrás. Esa es la confianza de pasar de la angustia a la victoria. Esa es la confianza de poder seguir adelante en este camino duro, en muchas circunstancias duro. De verdad, tenemos que considerar que los problemas de la pandemia nos afectó grandemente en la salud, en la economía, nos ha afectado grandemente en las relaciones interpersonales, no solamente con la sociedad, no solamente en la familia, incluso en la familia de Dios, en la iglesia, nos ha afectado todo esto. Pero, ¿sabes qué? Cuando nos postramos ante su altar, cuando ponemos nuestra mirada en Él, cuando seguimos su caminar, las cosas pueden cambiar. Y verdaderamente podemos pasar de la angustia a la victoria. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Te doy gracias, les doy gracias a todos los que se conectaron, les doy gracias aquí a mi familia presente
Gracias por estos momentos, gracias por este servicio de adoración. Sobre todo hoy que para mucha gente es el Día del Padre, para nosotros los cristianos es el día de nuestro Padre Celestial, día de alabanza y gloria para Él. Gracias, que tengas un domingo magnífico y que sigas tu vida alabando y glorificando a Dios. Te deseo una semana llena de bendiciones y pronto, ojalá puedas estar con nosotros próximo martes, 2:30 de la tarde, estaremos hablando de quién es bueno. Y bueno, vale la pena la reflexión, porque muchos de nosotros sentimos que ya llegamos a la cúspide, ya no hay nada que hacer. No, necesitamos la gracia del Señor todos los días. Que Dios te bendiga, nos vemos pronto.